Hola, ¿me escuchan? Sí, ok. Estábamos con unos problemitas técnicos. Genial. Ok. No sé si empiezo nomás yo, si van a hacer una presentación antes, si quieren esperar más. Igual yo quiero ir adelantando, si es que, no sé si me ven bien. Si, bueno, voy a dar la presentación y al final vamos a hacer unas eh, preguntas, porque yo no puedo leerles mientras doy la presentación. Entonces les pido que anoten en el chat, pongan todo. Esperen que no escucho. Bueno. Si quieren ir escribiendo también mientras esperamos un poquito. En sus nombres, si que estudian o si de qué se recibieron, en qué están trabajando, o algo como para tener en cuenta, para orientar la charla nada más, por favor. Y empezamos en un ratito. Ok. La Meli fue mi compañera en la facultad. Con ella trabajé también. Anthony me fue mi alumno. Ingeniería de alimentos, ok, Vania. Ingeniería química, sistemas de producción, estudiantes de doctorado. Ay, miren, qué bueno. A ver. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Más de 70 personas. Genial. Ingeniería industrial, ingeniería química, tecnología de producción FACEM. Acá está, el director de ingeniería industrial también. Gracias. Y gestión de ingeniería civil, Amado, mi compañero también. Fue Rodrigo Galeano. Ingeniería industrial, ingeniería química. Con Rocío también trabajé acá, le doy. Gracias, le voy a decir. Química industrial, ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ok, ingeniería agroalimentaria, ok, súper. Ingeniería industrial, genial, muy bien.
biotecnología. Ingeniería industrial de la FUNA. Centurión, ingeniería industrial FUNA. Muy bien. Que la mayoría son de ingeniería industrial, pero veo afines. Igual la idea de dar esta charla, como era orientado a aplicaciones industriales, etcétera, traté de hacerlo más sencillo, no tan técnico, por así decir. Entonces, creo que no hay problema, igual veo gente que está en el área. Creo que les va a interesar, ojalá les interese, ojalá les sirva. No sé, casi ya empezamos, si esperamos un poco más, estamos 80. André, mi compañera también, ¿qué tal, André? Bueno, acá tengo mucha gente que conozco, otros somos amigos en las redes, alumnos, compañeros. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Como les dije, para los que se unieron ahora, recién, yo voy a dar la charla, más o menos dura unos 40 minutos, como me habían pedido, y ahí escucho eco, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Y la idea es, yo mientras presento, yo no les puedo ver, no les puedo leer por el sistema, el software que estamos usando. Entonces, les pediría que al final recién hagan las preguntas. Si de por ahí alguien está un poquito más tarde y quiere preguntar algo en el camino, les pido a Jazmín o otros de los organizadores si pueden copiar las preguntas y después al final ponerlas como para que pueda leer todas juntas y no perder tiempo en su vídeo, etcétera, a través del chat. Porque la verdad es que estamos muchos y se complica un poquito. Quería presentar. Bueno. A ver, yo soy Andrea Insfran. Soy ingeniera industrial, recibida en la FIUNA, en la Facultad de Ingeniería de la UNA, y hice una maestría en Ingeniería Industrial y ahora estoy haciendo el doctorado también en Ciencias de la Ingeniería Industrial. Quiero decir que amo la ingeniería industrial, por si no se notó. Soy ingeniera industrial pura, por así decirlo. Pero hoy en día, en el tema de tanto de investigación como en la industria en sí, nos obliga a ser más multidisciplinarios, conocer un poco más de otras áreas, etc. También en particular siempre me atrajo mucho la industria de alimentos y bueno, quiero pedir perdón antes de empezar por la parte de atrás. Es que acá estuvo lloviendo todo el día y es el único lugar en donde tengo buena luz, así que bueno, eso quería comentarle también ahí en los placares. Yo estoy en México, les estoy hablando desde Ensenada, Baja California. Estamos en cuarentena también como en todo el mundo, pero aún así trabajando a full en el doctorado en este caso. Y bueno, espero que les llegue. Les voy a mostrar más o menos el índice que es de lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Como para situar el tema del Lean Six Sigma en la industria de alimentos, entonces hay que como tener en cuenta ciertos conceptos para llegar al final a lo que es esto de la aplicación, sobre todo, como este es el grupo de la IEEE, de la Sociedad de Aplicaciones Industriales. Entonces queremos mostrarles un poquito cómo se utiliza, qué se tiene en cuenta, etcétera, en lo que es Lean Manufacturing, Six Sigma
o Lean Six Sigma en el mundo, en México y sobre todo en las industrias. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a estar hablando, ingeniería industrial, que es la relación que hay entre la ciencia y la ingeniería industrial, el método científico, la industria en la actualidad que busca las particularidades de la industria de alimentos, la calidad de lo que es específicamente lo que significa en la industria alimentaria, y después ya vamos más a lo que es nuestro tema en sí, que es de Lean Manufacturing, Six Sigma y Lean Six Sigma, de manera general, y luego la problemática como para situarlo en lo que es la industria de alimentos. Y ahí vemos los factores, técnicas y herramientas, las metodologías que utilizamos, los resultados y las conclusiones. Esto es parte de un trabajo de investigación, no es todo obviamente, pero es parte de este trabajo que estuvimos desarrollando aquí en México por el tema del doctorado. Espero que se pueda entender. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es ingeniería industrial. En general, ingeniería industrial se creía que era algo más bien enfocado a la producción, solamente procesos de manufactura, planeación y control de la producción, cadenas de suministros y logísticas, calidad de productividad, investigación de operaciones, etc. Hoy en día, sobre todo en Paraguay, yo veo que es mucho más abarcante. Sí, ahí vieron en el chat antes de empezar que dije, acá tengo muchos colegas y sí, la verdad es que los egresados pueden dar fe de que los ingenieros industriales estamos en todas partes, en el sentido de que ya no estamos solo en producción, también estamos en partes administrativas o estamos en la parte de comercialización, tenemos gente que está en recursos humanos incluso. Es bastante amplio, y lo que sí tenemos en común los ingenieros industriales es que nos enseñaron a ver todo como un proceso. Entonces, en realidad siempre podemos explicar algo a través de un proceso. Es lo que nos decía uno de los padres de la ingeniería industrial, que es Henry Ford. Si no podés explicar algo como un proceso, entonces no estás entendiendo lo que está pasando, nos decía. Entonces, basado en eso, yo creo que empezamos a ver como un todo que podemos ir haciendo de lo general a lo particular, digamos. Entonces, por eso es que somos un poco versátiles, por así decir. En ese sentido, tenemos una guerra, por así decir, no es guerra, pero siempre se habla un poquito de la rivalidad que hay entre un investigador y un industrial. Propiamente dicho, eso es en todo el mundo. Entonces siempre dicen que una persona que estudió una carrera universitaria, por ejemplo en ingeniería industrial, y nosotros manejamos todo esto porque estamos hace años en la empresa y conocemos. Y el investigador neto quizás vaya a decir, no, pero ellos están repitiendo siempre lo mismo, en realidad no están creando conocimiento, que es lo que hace un científico. Y ya me parece, en mi opinión, que no es ni uno ni lo otro, justamente la mezcla de los dos. Entonces, además de eso, hay otra pequeña guerra por allá, pero cuando empezamos los ingenieros en sí, cualquier ingeniero en realidad, si es que la ciencia es más bien física, química o biología, y, o sea, ese tipo de materias, ciencias que le llamamos ahora, y sin embargo, en cuanto a lo que es por lo menos la ingeniería, en que pasan en la vida real, pasan en las organizaciones industriales, pasan en las empresas, que no sabemos el por qué. Y son fenómenos también de la naturaleza que necesitan una explicación. Entonces, este señor Goldratt, el autor de La Meta, que es también un investigador de investigación aplicada, él creó la teoría de las restricciones, muy utilizada en ingeniería industrial en la investigación, decía, queremos situar lo que vemos en las organizaciones en el terreno de la ficción, mejor que en la realidad. Y es cierto, por ejemplo, un caso, un caso general, les digo, que se me viene a la cabeza ahora. Una persona decide abrir una industria de alimentos
una pyme, por ejemplo, una confitería y una pizzería. Entonces es un grupo familiar pequeño quizás, y una tiene éxito y otra no. A una le va bien y a otra le va mal. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que hace que a esta le vaya bien o qué es lo que hace que a esta le vaya mal? Si tienen los mismos dueños, quizás aportan lo mismo en cuanto a recursos, tienen el mismo apoyo, más o menos el mismo tamaño, etcétera. Entonces hay muchas situaciones en realidad que son como subjetivas, pero que pasan, que son fenómenos que pasan. Entonces, en ese sentido, la ingeniería industrial tiene un rol y que siempre va a estar en constante aprendizaje. Y ahí vamos a situarnos un poquito en lo que es el método científico con la ingeniería industrial. El método científico, bueno, para crear ciencia, o sea, para hacer ciencia, el objetivo es crear un nuevo conocimiento, es aportar algo que antes no sabía y que antes no había, no existía y ahora hay. Entonces, en lo que es la ingeniería industrial, por ejemplo, hacemos una observación de una situación en particular, un problema en particular que hay, y empezamos a hacer las preguntas de investigación que le llamamos. Entonces, ¿por qué esta empresa es exitosa? ¿Cuáles son aquellos factores que la hacen exitosa y a esta no? Etcétera. Entonces, a partir de ahí empezamos a formular nuestras hipótesis. Entonces decimos, bueno, quizás entre esta empresa y esta empresa, las que dijimos, inicialmente aplican los mismos factores y no hay diferencias significativas. Entonces, quizás no está por ahí, pero esa es una hipótesis y tenemos que rechazar, que aceptar o no aceptar esa hipótesis, por ejemplo. Y después llevamos el experimento. Entonces ahí seguimos una metodología, un protocolo en donde vemos el por qué, cómo vamos a llegar a descubrir que esos factores son o no. Y bueno, y dependiendo de qué sea el problema, vamos a seguir ese método. Luego analizamos y después sacamos una conclusión. Una limitación que yo veo mucho en los que trabajamos en investigación aplicada es que, por ejemplo, ¿qué pasa con una industria que tiene un mal resultado? Probablemente no vaya a publicar esos resultados porque, bueno, dicen, no, fallamos. O sea, en esto aplicamos, hicimos y nos salió mal. Realmente eso es un error, porque hasta los malos resultados son buenos resultados para la ciencia, porque entonces otros investigadores que quieran ir por ese camino ya saben que eso no funcionó y van a ver quizás el por qué no funcionó. En sus estudios van a decir o no van a decir, o a lo mejor ellos mismos descubren, o sea, gente de afuera que leyó, dice, bueno, pero ellos no tuvieron en cuenta tales y tales cosas, entonces pasa eso. Y esa es una de las limitaciones que yo veo. Y la otra es que publicar un buen resultado, muchas industrias no quieren hacerlo porque es parte del know-how. Entonces es como el ingrediente secreto de la Coca-Cola que no se cuenta, ¿verdad? No quieren contar porque es parte. Entonces puede haber muchas empresas que apliquen muchas cuestiones de mejora, etcétera, que tienen buenísimos beneficios, pero que no vayan a publicar por ese motivo. Y otra es, bueno, también el tema de publicar y el tema de tener buenos resultados. Hay todo un tema en el sentido de que para publicar tenemos que crear un nuevo conocimiento. O sea, hoy en día, por ejemplo, no sé, hablando de industria, publicar que alguna empresa aplicó una ISO 9000, por ejemplo, y tuvo buenos resultados, para la empresa es genial, obviamente, pero para el mundo es tipo, bueno, eso ya conocemos, está bastante estudiado, o sea, en cuanto a ciencia, digo, hablando en ese sentido. Entonces hay casos que también van a ir sesgando, digamos, o sea, no van a estar dándonos realmente toda la información que necesitamos, pero bueno, en este sentido nosotros trabajamos mucho con industria, aunque no crean, tenemos artículos de Starbucks que aplicaron Lean, de Nestlé, de empresas, de industrias grandes, muchas pymes, y hay muchas que no dicen quiénes son, eso también pasa. Y bueno, hay otras las que cuentan quizás por una cuestión de marketing, o aunque se publique realmente es muy difícil replicarlo tal cual, porque cada industria tiene su particularidad
en todo tipo, en todo sentido. Aunque sean, por ejemplo, dos frigoríficos, en sí no funciona exactamente igual. Depende mucho de las maquinarias que tengan, las personas que tengan, el tamaño de la industria, un montón de variables, digamos, que van a alterar eso, y quizás por eso lo publican también. Entonces, eso es teniendo un poco en cuenta lo que es la investigación y el método científico. Ahora, ¿qué buscan las industrias de cualquier tipo hoy en día? Por un lado, mejorar la calidad de los productos, todas quieren reducir costos, adaptarse con facilidad y rapidez al cambio. Este tema, por ejemplo, el coronavirus, es impresionante cómo le obligó a muchas empresas a cambiar totalmente la forma de trabajar y adaptarse a esta situación nueva. Y por sobre todo mantenerse competitivas. Competitivas hoy en día ya no es más ser yo, la pizzería Andrea, líder en mi ciudad ni en mi país, ya es en la región y ya es en el mundo. Hoy en día productos nacionales compiten exactamente igual que una que está en el otro lado del mundo. Entonces tenemos que ver algo que nos diferencie y que nos haga competitivas. Y en ese sentido, la industria, bueno, los ingenieros industriales, durante los 5 o 6 años quizás de carrera que tuvimos, estuvimos viendo cómo analizar en todo lo que implica una industria de inicio a fin, digamos. Desde que empieza la cadena alimentaria, la cadena de producción hasta que termina y más incluso, hasta que va al cliente final. Pero en realidad la industria alimentaria tiene unas particularidades, unas características específicas que hacen que sean diferentes de la industria manufacturera en general. ¿Por qué comparamos con la industria manufacturera? Porque, bueno, en ingeniería industrial tenemos dos tipos de industrias. Consideramos las manufactureras, que son las que tienen ciertos productos que pasan por un proceso de transformación y se convierten en un producto final. Entonces, materia prima, volviendo al ejemplo de la pizzería, todos los ingredientes que se hacen, se cocinan, etcétera, hasta que sale la pizza al final. Entonces, la industria alimentaria realmente es una industria manufacturera. Pero también está la industria de servicios, que son bancos, hoteles, etcétera, hospitales, que no buscan, que no tienen un bien tangible como producto final, que buscan justamente mejorar la satisfacción del cliente, como todos, en este caso del servicio. Entonces, nosotros, a fines de esta investigación, consideramos que la industria alimentaria es parte de la industria manufacturera y también consideramos acá a la agroindustria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la ganadería pasa por un producto, por un proceso de transformación hasta que convertirse en carne. Entonces, también consideramos la industria de bebidas. Mucha gente hace la diferenciación entre industria de alimentos y industria de bebidas. Pero en realidad, como nosotros tomamos que es parte de la industria manufacturera, también la tenemos en cuenta, las lácteas, etcétera. Todo ese tipo de industrias consideramos en nuestros estudios. Y las diferencias principales están en que, por ejemplo, una industria manufacturera en general, los productos no son perecederos. Hablamos de Henry Ford al comienzo, bueno, que él con la producción en masa lo que buscaba era, bueno, fue de hecho el primero en producir vehículos en masa, en serie, a gran escala, etcétera. Y bueno, y sus materias primas quizás no tengan tantos vencimiento, por así decir, como es en la industria alimentaria. Imagínense una confitería, por ejemplo, una infinidad de productos, una infinidad de productos que tienen otras a su vez varias materias primas diferentes. ¿Cómo hacer para que sea eficiente desde la compra hasta entregar al cliente? No podemos entregar, o sea, tiene un tope en que sabemos que después va a vencer, tanto en el inicio como el final de la cadena de la producción. Por otro lado, la industria manufacturera tiene líneas de producción mayormente automatizadas o semiautomatizadas. Acá nosotros trabajamos, tenemos un grupo de calidad y productividad, es el grupo de investigación acá de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde, si bien todos trabajamos en temas relacionados al Lean Manufacturing y Six Sigma,
otra vez tenemos nuestras especialidades. Y, por ejemplo, esta gente que trabajó en la industria, nosotros fuimos a todas las industrias, digamos. Gente que trabaja en la industria aeroespacial, hospitales, yo que estoy con la de alimentos, etcétera. Y la verdad, no sé, la aeroespacial, por ejemplo, es genial, lo automatizada que está y cómo es. Las industrias alimentarias, sin embargo, suelen requerir más operaciones manuales o con muy poca automatización. Bueno, en mi caso, en realidad no estuve en la industria tal cual alimentaria, sino que una que hace latas para contener alimentos. Entonces, ahí sí fue bastante. Y créanme que cuando uno va a esas industrias y dice, wow, no hay nada que mejorar acá, y no, ahí es mentira. Hay muchísimo que hacer siempre, así se ve muy bien y obviamente está muy bien, pero siempre hay algo que mejorar. Por otro lado, las industrias manufactureras suelen tener una cierta estandarización de materias primas. Como les dije, el ejemplo de los vehículos, qué sé yo. Suelen ser en general homogéneos las materias primas que tienen. Por ejemplo, en cambio, en la industria alimentaria, entre una harina y otra luego ya hay muchísima variedad. En cuanto a las marcas, digamos, por así decir, otras los quesos, el tomate de hoy al de mañana que compré del mercado, del súper, de esto. O sea, de verdad hay muchísima variación en la industria alimentaria con respecto a cualquier otra industria. También la industria manufacturera se caracteriza por tener grandes lotes de productos, componentes, accesorios fabricados con materiales de calidad relativamente uniformes. Justamente Henry Ford había hecho tenía un mundo de inventarios de materias primas y de productos terminados, incluso de productos en proceso, porque bueno, obviamente tener inventario siempre es tener dinero parado, pero más que eso no tiene un problema. En cambio, en la industria alimentaria no se puede tener grandes cantidades, justamente porque hablamos de altas variaciones en la composición, en las recetas, en los productos, en las técnicas de procesamiento y, por supuesto, en las fechas de vencimiento. Y también las industrias manufactureras tienen un número relativamente limitado de diseños, que sabemos que en la industria de alimentos, como les digo, trae el ejemplo de la confitería, hay muchísima variedad, pero todo hay que hacerlo de a poquito. O sea, no podemos hacer una cantidad enorme ni siquiera de nuestro producto estrella, porque eso va a vencer. Aunque no venza, no va a tener no va a cumplir la satisfacción del cliente. Por ejemplo, yo entré en cuarentena hace unas 3 semanas, creo, y fue la última vez que compré pan porque no sé hacer pan. Entonces, obviamente, eso me duró un tiempo y después no comí todo. Al último ya estaba como duro, entonces no estaba vencido, pero yo ya no podía comer. No cumplía un requisito de calidad mío como cliente. Entonces, bueno, ellos tampoco pueden hacer lo demás, etcétera, y tienen que cuidarse en ese sentido. Abajo suelo poner entre paréntesis las fuentes de donde voy sacando esta información. Y hablando de la calidad del producto, del ejemplo del pan que les di, vamos a introducir el concepto de calidad en la industria alimentaria. La calidad en los alimentos implica el cumplimiento de requisitos legales y comerciales. Esto significa que nuestro país o donde vayamos a importar, bueno, en nuestro país, por ejemplo, hay ciertos requisitos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay otros. Yo estuve en una pasantía, bueno, en una estancia de investigación en realidad, en donde me especialicé en lo que es la parte de inocuidad de alimentos. Entonces, para ser proveedor de Estados Unidos, realmente hay un mundo de requisitos legales que hay que cumplir. O si no, no puedo luego, de hecho, por ley, por un lado. Y por otro lado, comercialmente. Mi cliente me pide que te voy a aceptar este producto si, no sé, pongo un ejemplo cualquiera, si es que esto va a vencer en X cantidad de tiempo. O sea, no me traigas algo que sea así, o ciertas cosas. Entonces, se tiene en cuenta eso por un lado. Por otro lado, es la satisfacción del consumidor, que el cliente esté satisfecho. Y aquí hay un concepto también que suele estar un poco errado en cuanto a lo que es calidad, que por ejemplo, volviendo al ejemplo del pan, si yo pregunto si es mejor calidad un pan Felipe comprado del súper
o un pan comprado en una confitería o en un restaurante, en una panadería más fina, etcétera, más cara. Y la verdad es que estoy segura que la mayoría me va a decir que la más cara, la que viene de un restaurante, etcétera. Y no, porque no es necesariamente así, porque es para lo que yo necesito, para lo que a mí me satisface en ese momento. Si yo quiero para mí, para, no sé, una reunión, un asado, un domingo, lo que sea, el súper a mí me viene genial. Ahora, si tengo una reunión un poco más formal, una cena que ofrezco en mi casa, a lo mejor ahí voy a comprar un pan de mejor calidad, pero bueno, un pan un poco más fino, por así decirlo. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Y que entonces la calidad no está solamente relacionada con el concepto bueno o malo, sino que lo que el cliente define como es calidad. Y por otro lado, como en cualquier industria, está relacionado con una producción en un ciclo de mejora continua, cada vez producir mejor. En este sentido, tenemos que definir sí o sí lo que es inocuidad de alimentos para relacionarlo luego con la calidad. Roberts en el 2000 había definido como que es la garantía de un producto saludable, libre de pesticidas, toxinas, contaminantes químicos, físicos y patógenos microbiológicos. Es decir, básicamente es que, hablando fácil y pronto, es un producto que va a... que uno lo come y no te tiene que hacer daño. Ningún tipo de... nada de indigestión, nada de gastroenteritis, incluso puede llegar a matar. Entonces, un producto que es libre de esto elimina los peligros físicos, biológicos y químicos. Y por eso es un problema de salud pública. Porque debido al aumento de las enfermedades que pueden llegar a transmitirse por los alimentos. Entonces, volviendo con el tema de la calidad, hablamos de que las regulaciones y normas gubernamentales proporcionan una seguridad mínima a lo que respecta a la inocuidad del producto. Entonces es por eso que hay muchos clientes que piden que tengas una certificación adicional o mismo otros países. Dicen, bueno, pero certificate antes en esto o aquello, antes de exportarme. Entonces, la inocuidad por eso se considera un requisito básico de la calidad y es indispensable para la protección de la salud de los consumidores. Ahora, terminando un poquito el lado de lo que es en industria de alimentos, vamos a pasar lo que es Lean Six Sigma. Para eso vamos a hablar de Lean Manufacturing y de Six Sigma, o Seis Sigma. Lean Manufacturing es una metodología que inició Toyota. Fue concebida inicialmente como el sistema de producción Toyota y el objetivo principal era eliminar todos los desperdicios. Tiene muchas técnicas y herramientas a utilizarse. O sea, ¿cómo pasó del sistema de producción Toyota a llamarse Lean Manufacturing? Bueno, fue porque resultó que el director en ese momento de Toyota fue a Estados Unidos a ver el trabajo de Henry Ford, etcétera, que producían en Ford grandes cantidades de vehículos, etcétera, y la verdad es que se sorprendió de cómo se malgastaba, por así decir, la cantidad de inventarios, y como que se quedó ahí, tipo, no puede ser, en Toyota no podemos trabajar a este nivel, vamos a perder mucho. Y fue a un supermercado y ahí vio el sistema del supermercado y se inspiró. Entonces, él desarrolló esta teoría, pero después en Estados Unidos hubo una crisis por el petróleo, entonces las industrias de los vehículos bajaron más o menos en un 22% de ventas. Entonces dijeron, bueno, si en Japón pudieron desarrollar esto, nosotros también podemos, dijeron. Y ya se habían publicado artículos científicos con respecto a lo que era el sistema de producción Toyota. Entonces el Instituto Tecnológico de Massachusetts llevó a cabo una investigación. Tuvieron una financiación de $5 millones y ahí empezaron a investigar qué eran los factores que hacían que funcione tan bien, que tenga tan buenos resultados el sistema de producción Toyota. Y lo llamaron Lean Manufacturing por cuestión de que el día de mañana iban a usar Nissan, Ford, Mercedes-Benz, etcétera, cualquier
cualquier industria que pueda usar y no va a querer usar el nombre de Toyota, solamente por eso. Pero en realidad fue que nació del sistema de producción Toyota. El propósito de Lean Manufacturing es producir la cantidad necesaria, de la forma correcta y en el tiempo necesario. Mejorar relación con proveedores y consumidores, reducir el nivel de inventario en la planta Toyota. Los científicos, cuando descubren algo o lo que se hace, lo que se llama divulgación científica, entonces participan en congresos, publican libros, publican artículos de revistas, etc. Y bueno, en este caso, Taiichi Ohno publicó el sistema de producción Toyota en 1978 y el primer artículo de conferencia en 1980. También se hicieron publicaciones de una serie de libros de ajuste que tienen el sistema de mantenimiento productivo total. Entonces, que son técnicas muy utilizadas en Lean Manufacturing. Y también, bueno, les hablé ya de lo del trabajo de investigación que llevó a cabo esta metodología y cómo después se fue extendiendo en otras industrias manufactureras, a pesar de haber nacido de la industria del transporte, cómo migró a otras manufactureras, incluso de servicios. Hoy en día hablamos de Lean Healthcare, por ejemplo, que uno de mis compañeros trabaja con el tema de hospitales, por ejemplo, para mejorar el servicio. Y cosas así, ¿verdad? Incluso en la industria de construcción, está Lean Construction. Y bueno, actualmente es una de las metodologías más utilizadas y reconocidas en todo el mundo para reducir desperdicios. Y cuando hablamos de desperdicios, la gente suele pensar que es tipo tirar productos nada más. En realidad hay 8 desperdicios, eran 7, ahora son 8, que no tienen nada que ver con eso. Bueno, que sí también tienen que ver, pero que bueno, va más allá. Les podemos hablar más adelante específicamente de eso, pero bueno, sí, son movimientos innecesarios, transportes innecesarios, inventarios, sobreproducciones, sobreprocesamiento, retrabajos, talento humano no utilizado, etcétera. Son 8. Bueno, y los beneficios en general son reducir desperdicios, crear un flujo continuo, lograr ahorros significativos, aumento de la satisfacción del cliente y aumento de la productividad. Por otro lado, Lean Sigma es un enfoque disciplinado orientado a proyectos basado en estadística, para reducir variación y reducción de efectos de los productos y transacciones. Si estudiaban estadística, ¿se acuerdan de la curva normal? Ahora hablan mucho de la curva justamente por este tema de la pandemia. Entonces, en realidad, cuando un proceso de Six Sigma significa que hay, por un lado, desde la media, a un lado son 6 puntos y al otro lado son otros 6. Entonces tenemos 3.4, en la zona de aceptación está el 99.999% de la zona de aceptación de los productos y tenemos solamente 3.4 defectos por millón, lo que viene a ser 0 defectos. Esta es una metodología muy utilizada, que utiliza mucho la estadística. Si bien tienen las fases de Mike que están aquí en el dibujito, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, usa mucho la estadística. Una de las técnicas más utilizadas, o sea, tipo características es el control estadístico de los procesos y diseño de experimentos incluso. Ok. Estos pioneros fueron Motorola, Allied y General Electric alrededor de los años 1980. El propósito de Motorola era reducir la variación de todos sus procesos. Generalmente, cuando hacemos cualquier estudio, solemos tomar la media. Queremos hacer una proyección de ventas, y bueno, ¿y cuánto se vendió? ¿Cuál es el promedio de los últimos, no sé, 3 meses, 5 meses, un año, etcétera? Y ahí sacamos. Nunca tenemos en cuenta la variabilidad que hay. En realidad, eso es un factor muy importante porque es muy diferente tener un promedio, no sé, de 100 y una desviación estándar de 50 que tener uno de 80 y una variación estándar de 10. O sea, realmente es muy diferente. Entonces, ese es el concepto que se introdujo más bien en Six Sigma, que era
controlar la variabilidad de los procesos para que todos caigan en la zona de aceptación, todo lo que nosotros definimos como un producto conforme o de calidad. Entonces, bueno, volviendo, Alight logró mejorar la eficiencia y efectividad, concentrarse en medidas efectivas con los clientes y General Electric implementar la metodología en toda la compañía. De General Electric, de hecho, mejoró esto. Y los trabajos de divulgación científica fueron una publicación del libro Tolerancia al diseño mecánico Six Sigma en 1988. Motorola ganó un premio de Malcolm en Estados Unidos y tuvieron numerosas publicaciones de artículos científicos en revistas, conferencias y libros hasta la fecha. ¿Por qué les muestro esto? Cuando se habla generalmente de Lean Manufacturing y Six Sigma, se habla como metodologías que ayudan a reducir la variabilidad y que ayudan a reducir desperdicios y que se aplica una serie de técnicas y herramientas y realmente no es así, porque justamente esto viene de un trabajo de investigación, de un trabajo de ciencia que se hizo donde se creó un nuevo conocimiento y que realmente no es tan sencillo de aplicar. No es que sea difícil, sino que no es tan directo, por así decir, y vamos a ver más adelante por qué. Volviendo a esto, los beneficios de Six Sigma, Motorola quintuplicó sus ventas, las ganancias aumentaron un 20% por año, se obtuvieron ahorros de 14.000 millones de dólares, las ganancias en el precio de las acciones estaban compuestas en una tasa anual 21.3%. Alight ahorró 2.000 millones durante un periodo de 5 años. General Electric ahorró 1.000 millones durante 2 años. Bueno, y cuando se publica también, pasa por un proceso de revisión por pares. Entonces, es un procedimiento estándar para la investigación en donde hay revisores expertos en un tema que ven que justamente se haya seguido un método científico, que haya aportado un nuevo conocimiento, por eso que es ciencia, por eso es que se publica, y que se siguió un protocolo y que realmente eso es válido, por así decirlo, ¿no? Entonces, es por eso también el por qué estas metodologías, y hay otras, el HACCP, la industria de alimentos también fue el resultado de un trabajo de investigación. Pero volviendo al tema, ahora hablamos del Lean Six Sigma. Por un lado tenemos Lean Manufacturing, que dijimos que era su objetivo era reducir desperdicios. Y por otro lado tenemos Six Sigma, que su objetivo es reducir defectos o la variabilidad de los procesos. Entonces, uniendo las dos, tenemos lo que es Lean Six Sigma, que logra la reducción de defectos y desperdicios en simultáneo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo yo implemento Lean Six Sigma? Implemento Lean primero, después Six Sigma, o implemento Six Sigma primero y después Lean, o implemento Lean basado en Six Sigma o Six Sigma basado en Lean, y de verdad no hay hasta ahora un criterio unificado. Hay investigadores que reportan que depende mucho de la experiencia y del conocimiento del investigador o del aplicador en este caso, del líder, digamos. En cuanto a la experiencia que tuvimos nosotros, creemos que es mejor primero aplicar, lo que se nos hizo más fácil, Lean Manufacturing y luego Six Sigma, porque si al menos uno nunca lo aplicó, etcétera, porque es como un ejemplo que suelo dar en la clase, que viene primero limpiar, ordenar. Realmente si limpiamos y después ordenamos, al ordenar tenemos que volver a limpiar, es como hacerlo doble. Lean Manufacturing es algo que como vende, por así decir, que uno ve por las 5S, que son técnicas que se utilizan por la fábrica visual, los gráficos de control, etcétera, algo como muy, como que como que le ordena, digamos, ¿verdad? Es algo muy visual. Six Sigma ya es algo mucho más específico. Pero hay gente que tiene más conocimiento de Six Sigma, por ejemplo, muy fuerte, entonces es más fácil aplicar Six Sigma y dentro de cada paso del DMAIC incluir ciertas técnicas y herramientas. No hay una respuesta así, tal cual, pero como les digo, Six Sigma necesita un poquito más de estadística, un poquito más, no es complejo, por así decirlo, pero para mí, mi recomendación es siempre aplicar primero Lean y luego Six Sigma.
pero no está mal tampoco lo otro. Si uno conoce bien, lo puede hacer y perfectamente. Entonces, hablemos de la evolución de las técnicas y herramientas del Lean Six Sigma en la industria de alimentos. Más o menos en los años 2000 se encontraba, estos son resultados de trabajos de investigaciones que hicimos, es decir, nos metimos a las bases de datos, vimos artículos científicos de industrias que publicaron sus resultados, que publicaron mejoras, que utilizaron ciertas técnicas y ciertas herramientas de estas. Entonces, en el 2000 se buscaba más la seguridad alimentaria y la reingeniería. Y empezaba a usar el control estadístico del proceso, que es una de las técnicas que se usa mucho en Six Sigma. Luego, alrededor del 2005 y 2010, de la industria del transporte en sí, empezó a migrar ya estas metodologías o estas técnicas como parte de beneficio en las otras industrias manufactureras. Y recién a partir del 2010 hasta el 2015 se empezó a extender más como metodología, no como técnicas y herramientas independientes, sino como metodología, sobre todo en Latinoamérica. Obviamente esto nació Toyota el Lean Manufacturing en Japón, Six Sigma en Estados Unidos, entonces ahí como que empezaron a utilizarlo y luego llegó a estos lados. Pero ¿qué pasa con Lean Six Sigma, con Lean Manufacturing o con Six Sigma de manera independiente? Las problemáticas utilizables. Tenemos lo que nosotros llamamos factores críticos de éxito. Habíamos hablado un poquito al comienzo de los factores críticos. Entonces, realmente pueden existir empresas que utilicen, que implementen Lean Manufacturing o Six Sigma o Lean Six Sigma y que pudieran implementar, ok, no. Hay un artículo que me acuerdo, creo que fue en 2010, que leí que se llama Lean Take Two. La primera vez implementan y no tienen buenos resultados, la segunda vez implementan y sí tienen buenos resultados. Y habla justamente de qué hizo la diferencia. Entonces, hay los factores críticos de éxito, nosotros llamamos a esos elementos vitales que hacen que puedan aplicarse y que puedan tener los beneficios esperados o no. O sea, es como crítico, o sea, esto se aplica y vas a tener algo bueno, no se aplica y no vas a conseguir nada. O algunos quizás puedan decir que va para atrás porque les hizo mal, les hizo gastar quizás mucho dinero y para nada. Entonces, hay que identificar cuáles son esos factores críticos de éxito para empezar y luego nos metemos en las técnicas y herramientas. Cuando hacemos un curso de Lean Manufacturing en Six Sigma, probablemente en general nos enseñan unas cuantas, pero en realidad cuando hacemos un trabajo de investigación que se publicó acá atrás de la universidad, bueno, ese yo no lo hice, lo hicieron mis tutores. Fue un trabajo de revisión de literatura exhaustiva de las ambas metodologías y que fue publicado, en donde se encontraron más de 150 técnicas y herramientas. Y sí, y estuvimos analizando nosotros en técnicas, herramientas. Bueno, las técnicas es un conjunto de herramientas y una herramienta, por ejemplo, es una lluvia de ideas. En cambio, una técnica es quizás un mantenimiento productivo total, en donde utiliza una serie de indicadores, como el OII, mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, etc. Una serie de herramientas, un conjunto de herramientas, y pasa a ser una técnica. Pero en realidad es algo así que nos quedamos tipo, ¿cómo sabemos entre estas 150 técnicas y herramientas cuál elegir? No es tan sencillo saber cómo aplicar. Y por otro lado hay otros aspectos. ¿Será que depende del rubro de la empresa? ¿Será que depende del tamaño? ¿Que hay diferencias si es una pyme, una grande o una microempresa? ¿Y cuáles son las razones por las que se implementa? Entonces, como tal, no es tan sencillo. ¿Pero por qué? Bueno, en nuestro curso de Lean, bueno, no tengo acceso al chat, pero que habremos tenido tiempo de ver bien durante un semestre, unas 20 técnicas quizás solamente del manufacturing. Justamente porque necesitamos identificar cuáles son esos críticos que en general funcionan. Obviamente va a ser mejor si identificamos qué industria es, entonces a partir de esa industria, por ejemplo, la alimentación, sé que esta funciona, la de construcción funciona esta, la de salud funcionan estas. Entonces, y otra vez ver el cómo funciona, pero vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, bueno,
Teniendo en cuenta esa problemática, le vamos a definir lo que es la metodología. Obviamente, necesitábamos realizar una revisión exhaustiva de la literatura para saber cómo está el estado del arte, le llamamos. Eso quiere decir cómo está en el mundo, qué es lo último que hay, cómo empezó, si hubo una transición o si no. Técnicas y herramientas, por ejemplo, eso pasa mucho en la industria. Se empieza, por ejemplo, como que se pone de moda una técnica, se usa muchísimo y después se deja de usar. Entonces no sabemos por qué dejan de usar, porque hay una nueva tecnología que le reemplaza o porque ya no funcionó o porque para ciertas condiciones funcionó. Entonces, bueno, hay que empaparse de esto. Entonces lo que nosotros hicimos fue buscar artículos científicos, como les digo, tomamos eso porque eso es lo único que tenemos la garantía de que fue pasado por un proceso de revisión por pares, que fue validado, que fue aplicado y que sabemos que es verdad, en bases de datos electrónicas de diferentes partes. Usamos, bueno, Google Scholar obviamente, el Science Direct, con el Sevier, EBSCO, PubMed, o sea, una serie de bases de datos en donde buscamos artículos científicos. En Google Scholar pueden encontrar los artículos, eso antes de que me olvide. En Google escriben Google Académico y ahí buscan los artículos. O sea, suelen preguntarme por el tema de las tesis y qué sé yo. Ahí pueden buscarlo rápidamente, si no pueden descargarlo, creo que a través de la plataforma de SICO, de CONACYT Paraguay se puede ahora. Tenemos acceso a todo y también de una mayoría por lo menos, ahí encontramos. Y porque estas bases de datos generalmente piden un acceso, nosotros tenemos acá por la universidad, acá tuve en Estados Unidos y tuve en España también. Entonces, si no encuentro en una, me meto en acceso remoto de cualquiera de las otras. Pero creo que hoy en día está mucho más fácil. El periodo considerado fue del 2007 a 2017. ¿Por qué? Porque antes de eso no encontramos calidad, empezamos a encontrar unos aislados en 2005, 2006, pero creo que fue un par. Entonces quisimos cerrar. Este artículo se publicó en 2018, por eso es hasta el 2017 el periodo considerado, y también para considerar 10 años. Y también para ver si es que las técnicas y herramientas utilizadas pasó ese efecto de que al comienzo se usaba mucho, después otra o no, o mismo los factores. Entonces, para ver qué pasó. Los idiomas de la búsqueda que contemplamos fueron en inglés y en español, y después hicimos la clasificación como un resumencito, una tablita de factores, técnicas, herramientas, autor, año, título, país, tipo de artículo. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando enviamos a un proceso de revisión, probablemente que nos digan, bueno, pero ¿de dónde sacaron? ¿Realmente se hizo este trabajo? Tenemos que tener una evidencia que muestre que realmente es rastreable esto. Y para identificar, utilizamos el principio de Pareto y un estudio metaanalítico para identificar los factores críticos de éxito. Y luego desarrollamos un instrumento de medición. A ver, estoy en la 21, metodología, ok. Entonces hay dos cuestiones. El estudio metaanalítico es un estudio, es como su nombre, es un estudio de estudios. Por ejemplo, se quiere probar un tratamiento de un medicamento, un tratamiento médico, se hace una medicina, quiere probar. Entonces se tienen dos grupos, uno de intervención y uno de control. Entonces, en el de intervención es donde se da la medicina realmente, y el de control se le da el placebo. Entonces, lo que se analiza es ver si es que hay diferencias significativas o no entre ambos grupos. Si hay diferencias significativas, probablemente haga efecto, y si no, probablemente no haga ningún efecto. Si no hay diferencia entre la gente que tuvo el placebo, el que recibió el placebo y la que recibió el tratamiento en sí. Ese estudio se puede hacer en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Paraguay, en México, en todos lados. Y lo que hace un metaanálisis es agarrar todos los resultados de todos esos estudios individuales y hacer un estudio único. Y es de estadística, obviamente. Entonces ahí vemos. En este caso nosotros utilizamos, bueno, eso es lo tipo para lo que más se usa, porque eso nació de la parte médica, pero hoy en día se usa incluso para ciencias sociales. Como estos tienen mucha relación con las ciencias sociales, porque los factores
depende mucho, bueno, en la industria en general. Está la mano humana, entonces hay muchas cuestiones como subjetivas, por así decir. Entonces, por eso digo que la ingeniería industrial también necesita conocer las ciencias sociales, por ese mismo motivo. Bueno, entonces en este sentido lo que buscábamos era identificar los factores y ver en este periodo de 10 años si un factor, por ejemplo, si hubo diferencias significativas con respecto a un periodo y otro, o no, y cuáles fueron los más utilizados. El principio de Pareto es el principio del 80-20 que le llaman. Pareto había dicho, cuando desarrolló este principio, que en Italia el 80% de las tierras tenían el 20% de las personas. Entonces, realmente hay unos pocos vitales que tienen un impacto muy grande, un 20%, un impacto grande. Entonces, en este sentido, ya que hablamos de 150 técnicas y herramientas, realmente probablemente no sean las 150 que tengamos que utilizar tal cual, quizás un 20% que nos da el 80% de los beneficios, por así decirlo. Utilizando estas, podemos decir que se logró una buena aplicación del Lean Six Sigma, por ejemplo. Y luego eso es por el lado de la revisión de literatura, porque tenemos que partir de qué está pasando en el mundo, qué es lo actual y cómo está. Pero por otro lado, necesitamos saber qué tan real eso es con nuestro día a día, por así decirlo. Entonces acá en México teníamos que desarrollar un instrumento de medición para aplicar en las industrias de alimentos de acá. Industria de alimentos de acá no significa que sean necesariamente mexicanas, pero sí que estén en el territorio de México. Entonces, por ejemplo, no sé, hablamos de la Coca-Cola, que Coca-Cola está acá, y bueno, ellos tendrían que participar. Coca-Cola México sería, aunque no es una industria mexicana por así. Entonces, la idea era desarrollar un instrumento de medición para medir cuáles son los factores críticos que utilizan las industrias de alimentos mexicanos, cuáles son los factores, las técnicas y herramientas que más utilizan también, comparar con lo que nos salió en la metodología. Pero claro que el tema de instrumentos es todo un tema. Yo fui a España a desarrollar con un grupo de investigadores en la Universidad de Zaragoza, en donde no podemos ir hacernos más preguntas porque sí. Famoso te hacen el instrumento de medición es una encuesta o un cuestionario. Entonces, famoso recibimos encuestas donde dice, queremos saber, no sé, tal cosa de nuestro producto para mejorar. Y en realidad me paso respondiendo y muchas veces digo, acá realmente no me está preguntando lo que necesitan saber. Entonces, para desarrollar esto, tuvimos en cuenta el método científico nuevamente e hicimos encuestas basadas en otros estudios científicos similares. Preguntaban lo mismo y que ya fueron evaluados y validados por pares. Tuvimos en cuenta dos cosas. Por un lado, la opinión de expertos. Expertos que validen la metodología, expertos en Lean Manufacturing, expertos en Six Sigma, expertos que tengan estos conocimientos, pero que trabajan hace años en la industria, no necesariamente sean doctores en Lean o en Six Sigma, pero trabajan hace muchísimo tiempo en esto, y personas expertos en desarrollo de encuestas, porque cuando desarrollamos una encuesta no puede, por ejemplo, ser muy larga, no puede tener, ¿cómo le voy a decir? Una persona que responde puede responder todo sí o todo 5, por ejemplo. En realidad nunca leyó la encuesta, tipo, ay, me quiero liberar pronto y responde todo sí. Hay métodos para identificar eso. Y después también que tenemos en cuenta algo que es muy, no sé si complicado, pero que es una realidad que tenemos en la investigación de factores de la ingeniería industrial, sobre todo por este tema que trabajamos con humanos, es que no sabemos si es que una variable o un factor puede medir directamente. Un ejemplo es el conocimiento. ¿Cómo yo evalúo el conocimiento de una persona? Suponiendo que el factor crítico sea conocer la metodología Lean Six Sigma. Ok, yo no puedo preguntar, ¿conoces Lean Six Sigma? O sea, yo te voy a decir sí. Lo primero, no puede ser dicotómico, no puede ser sí o no, porque hay toda una variedad en el medio. Y segundo, que
¿cómo realmente sé? ¿Cómo realmente se puede medir? Eso ya nosotros llamamos variables latentes, variables que no pueden ser medidas directamente. Pero hay otras que describen esas variables o que explican esas variables, otros ítems que sí se pueden medir directamente. Entonces, por ejemplo, el conocimiento, pequeños test, ok, ¿cuáles son las principales? No sé, como examencitos. Entonces ahí sabemos si realmente esta persona tiene conocimiento del lean manufacturing. O por ejemplo, uno de los factores, es el involucramiento y el compromiso de la alta gerencia. Realmente yo digo, ¿cómo sé que la alta gerencia está involucrada? O sea, ¿está involucrada o no? Sí, no es así. Y después, ok, ¿por qué sí? Y porque sí, porque siempre nos dicen fuerza. O sea, de verdad te dicen esas cosas. Y tipo, sí, siempre nos dan ánimo y siempre quieren lo que implementemos. Y en realidad tenemos que hacer que sea medible. Entonces, por ejemplo, ok, destinan recursos, en qué porcentajes, o sea, hacer medible lo que no se puede medir. Y esa serie de constructores, no sé, participan en las reuniones y en qué porcentaje, proporcionan los recursos, no necesariamente dinero, sino que otros recursos. O sea, hay una serie de ítems que explican el constructo o la variable latente, conocimiento o compromiso de la alta dirección. Entonces, todas esas cosas tuvimos en cuenta para hacer ese desarrollo, para desarrollar este instrumento de medición. Y bueno, y los resultados de todo fue con respecto a la revisión de la literatura en cuanto al Lean Six Sigma en el mundo. Tenemos acá en el gráfico de barras, el azul, que bueno, que el mapeo de la cadena de valor, análisis de causa y efecto, 5S, justo a tiempo, Pareto Chart, diseño de experimentos, fueron las más utilizadas, las más nombradas por lo menos. Si se fijan, o sea, si conocen ya del Lean Manufacturing y Six Sigma, van a ver que la mayoría de las técnicas en general son de Lean, desde que en Six Sigma. Y es probablemente que haya sido porque lo que les haya dicho inicialmente, que es más fácil aplicar primero Lean y después Six Sigma, o que Six Sigma se use para cuestiones más específicas quizás. Entonces, podría ser una explicación, no, pero no sabemos en realidad. Entonces, por otro lado, tenemos la distribución de los artículos, pero estudios académicos, porque no todos fueron artículos científicos como tal, otros fueron libros, otros fueron tesis que pasaron por este proceso de revisión por pares, que por eso están como ciencia. Y bueno, la mayoría de los estudios son de Estados Unidos, o sea, el verde en realidad es, pero el verde es otro, es decir, que por ejemplo, un estudio en un país, un estudio en otro país, entonces por eso nada más. Pero la mayoría fueron de Estados Unidos y del Reino Unido. Y en cuanto a porcentaje de estudios académicos, tanto de Lean Manufacturing y Six Sigma por año, vemos que más o menos fue empezando a aumentar, salvo en el 2010 que bajó un poquito, 2013 estuvo en su pico máximo y después empezó otra vez a disminuir. Lo que creemos que probablemente sea es que justamente como después del 2015 se dejó, ya no encontramos tantos artículos en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es donde más estaba el grueso, y empezaba a salir en Latinoamérica, entonces por eso quizás bajó. No sé si eso irá luego en Latinoamérica o no volvimos a hacer este estudio después de haberlo publicado. Y bueno, y por otro lado, los resultados del metaanálisis. Como les dije, en este caso, el metaanálisis tiene tipo dos formas de hacerlo. Uno es considerando presencia y ausencia, dicotómico, es decir, si un artículo dice esencial para aplicar Lean Manufacturing fue tener entrenamiento de educación, trabajar en equipo, tener el compromiso de la alta gerencia, etcétera, entonces es un sí o es un no. Se mencionó o no se mencionó. Pero hay casos en que, por ejemplo, ahora estoy trabajando en otro, que es de Food Safety, de inocuidad de alimentos, en donde ahí hago un metaanálisis, pero relacionado a las medidas y desviaciones estándares. Entonces, ese tiene otro tratamiento. En este caso usamos el de odds ratio para presencia-ausencia. Y nos salieron que los factores críticos fueron
Primero que nada, el entrenamiento de educación, es decir, todo el plantel de la industria tuvo que recibir un entrenamiento, una educación específica del Lean Manufacturing y de Six Sigma, o sea, del Lean Six Sigma en particular. Acá hay muchas cuestiones en el sentido de que puede ser por un... Six Sigma, por ejemplo, usa el sistema de cinturones, operarios, cinturón amarillo, mandos medios, los verdes, y ya los gerentes o líderes quizás en cinturones negros. Entonces, se les va entrenando por un lado en eso y por otro lado en Lean Manufacturing. Nosotros en la facultad, la cátedra de Lean Production, lo que hicimos fue simular procesos justamente para que puedan ver cómo realmente se está haciendo o sea, cuál es el efecto real de aplicar Lean Manufacturing, porque a veces nos enseñan, sí, realmente esto ahorra desperdicios, ahorra efectos, etcétera. Incluso con chicos de 16, 22 años, no sé si está acá gente de clubes de ciencia, hicimos un diseño de experimentos para lo de Six Sigma, y eso hicimos en un software. Entonces también es que además de darle todo un entrenamiento de educación, es cómo le damos ese entrenamiento, qué es más efectivo. Eso es algo que estoy analizando ahora en otro artículo que estamos escribiendo. ¿Será que es por videos? ¿Es pararse y dar diapositivas? ¿O es simular procesos? O sea, yo la verdad es que quedé muy contenta con el grupo porque nosotros jugamos en las clases, por así decir, hacemos simulaciones con Legos incluso, y realmente se ve, realmente se queda, es como algo que nos queda así de lección. Pero bueno, no es mi opinión, todavía no hay algo de eso validado, no hay nada publicado. Bueno, por otro lado, el enfoque al cliente, sobre todo Six Sigma, aunque también obviamente el manufacturing como tal no es un objetivo directo de la satisfacción, el enfoque al cliente, pero más de Six Sigma es el compromiso y involucramiento del equipo. Eso se refiere a que el equipo que implementa el manufacturing realmente esté comprometida y realmente esté convencida de que ese es el camino, porque obviamente no es fácil el cambio cultural. El cambio cultural fue un factor crítico que salió. Nosotros encontramos realmente 22 factores críticos, pero estos fueron nuestro 80-20, nuestro Pareto, por así decir. Entonces, claro que es diferente aplicarle manufacturing en Japón, donde ellos tienen una disciplina totalmente diferente a la nuestra quizás. O sea, culturalmente somos muy diferentes. Entonces, hay cambios que se tienen en cuenta, y no es no solo de países, sino de industrias en sí, que estamos acostumbrados a trabajar de una manera, y bueno, y eso después viene alguien a querer, gente que trabajó con implementación de cualquier otro sistema de mejora, como una ISO, va a poder decir que cuesta cambiar la forma de trabajar de la gente. Entonces, realmente el equipo en sí que trabaja en Lean Six Sigma tiene que estar comprometido a eso. Y después también tiene que haber un compromiso y un involucramiento de la alta dirección. Por más buena intención que tengamos, si los directores, o gerentes o dueños de las empresas no están comprometidos con esto, no, es difícil. Es un factor crítico para la literatura en este caso. Todavía no estamos hablando de lo que pasó en México. Y la inocuidad del producto. Ya dijimos luego que la inocuidad del alimento era un requisito básico de la calidad, que lo consideramos, pero también es un factor crítico, porque no podemos hacer ninguna mejora, ningún cambio del proceso que pueda llegar a alterar la inocuidad del producto. Es algo que está presente en la industria de alimentos sí o sí. Y por otro lado se destacó, no tuvo, no fue entre los críticos, pero sí vimos un aumento en cuanto a proporción del segundo periodo, el entendimiento de la metodología, técnicas y herramientas. Es decir, que las personas tienen que conocer bien esto. Salió como un factor crítico. Ahora, con las encuestas que aplicamos en México,
Enlistamos, por un lado, los beneficios que reportó la literatura que dan Lean Manufacturing y Six Sigma o Lean Six Sigma. Entonces tenemos aumento de la productividad, ahorro significativo, los que habíamos dicho al comienzo de la diapositiva, y en una escala de Likert del 1 al 5 vemos cuáles fueron los aumentos. Entonces realmente esto ya es la vida real, por así decir. Realmente existe esto, que realmente hay un aumento de la productividad, y hablo de México, no de Japón, ¿verdad? Que es donde nació, o de Estados Unidos, donde nació Six Sigma. Vieron realmente ahorros significativos, incluso hubo una mejora en la inocuidad del producto. Eso es algo increíble porque estas dos metodologías realmente no apuntan como tal a mejorar la inocuidad del producto, a no ser que yo ponga como un CTQ, como un elemento crítico de la calidad de inocuidad. O sea, es como rebuscado, pero sí le impactó al mejorar esos procesos. Reducción de desperdicios, reducción de tiempo de entrega, esos hasta ahí, digamos que tuvieron entre 4.07 y 4.38. Entonces eso es muy bueno. Por otro lado, las metodologías. Preguntamos sobre sí que tanto, bueno, investigamos, digamos, en las encuestas qué tanto conocían, qué tanto usaban y qué tanta importancia le daban a Lean Manufacturing, Six Sigma y Lean Six Sigma como tal. Y bueno, y más o menos parejo. El uso de Six Sigma, como ven, está muy por debajo con respecto a lo que es solo Lean Manufacturing y con lo que es Lean Six Sigma como tal. Por eso, como les digo, como sosteniendo un poquito, o queriendo explicar quizás lo que les dije anteriormente, de que es un poquito más complejo implementar Six Sigma. Continuando con las encuestas, salieron que los factores más utilizados están relacionados también al equipo de trabajo, el involucramiento y compromiso del equipo. Incluso ahí el equipo continuo, una cosa así, se llamaba que el equipo siempre esté buscando mejoras, estrategias, además de involucrarse, siempre esté buscando más allá. Y los que consideran lo más importante fue la alta dirección, el compromiso de la alta dirección. O sea, todas estas personas que respondieron consideran que si la alta dirección no está comprometida, esto no se puede implementar. Digo así porque es un factor crítico de éxito. Entonces, esa es de por sí su definición. Okay, luego tenemos las técnicas y herramientas. En este sentido, nosotros, como son 150 técnicas y herramientas, y como uno de los objetivos de las encuestas es no puede ser tan extenso, entonces las agrupamos. Equipos, técnicas y herramientas relacionadas al proceso y técnicas y herramientas relacionadas al equipo de trabajo y técnicas como tal de Lean solamente. Lo tratamos diferente porque Lean tiene técnicas y herramientas que son muy específicas de esa metodología en sí. Quizás Six Sigma usa otras que pueden usarse incluso en otros sistemas de gestión o de inocuidad o lo que sea. Entonces, por eso, y bueno, y también fue basado en una clasificación que se hizo en un estudio que se publicó en 2005, en donde dividieron de esta manera y obtuvieron resultados similares. Entonces, ellos dijeron que las más conocidas para ellos eran las relacionadas a ambas, proceso y equipo como tal, pero la más importante para ellos fue relacionada al equipo de trabajo de las personas que lo hacen. Ok, hablamos hace rato de las variables latentes, de que eran nuestros factores, entonces, que es algo que no se puede medir directamente, que son nuestros factores, pero sí hay otras que sí pueden ser medidas directamente. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas es: ¿proporciona formación técnica adecuada para el equipo? ¿Es parte de la cultura de la mejora continua de la empresa? ¿Es continuo y actualizado? Esto es con referente al entrenamiento de educación. Y proporciona al equipo formación en múltiples tareas, etc. Más o menos para que vean más cómo se puede hacer latente a lo no latente y cómo se fue respondiendo. Los factores con mayores calificaciones en sí, después de ellos lo puntuaron, fueron entrenamiento y educación, compromiso y involucramiento del equipo, comunicación del equipo, enfoque al cliente y seguridad del producto o inocuidad.
En cuanto a la parte demográfica de los estudios, analizamos la empresa y el individuo. Entonces vemos que el 50% de los que respondieron eran gerentes, el 42% eran jefes de sección o departamento, y los azules, el restante del chiquitito, eran propietarios. En realidad esto era una encuesta justamente diseñada a gente de un nivel técnico de jefatura para arriba, porque era muy técnico. Bueno, el conocimiento en sí, no el contenido. Por otro lado, los estudios que tenían las personas, el 71, que contestaron, el 71.4% tenía una maestría, el 21.4% tenía un grado de licenciatura. Licenciatura acá le llaman a carreras de grado, que nosotros llamamos en Paraguay, o sea ingeniero, sea licenciado, lo que sea, que haya terminado una carrera universitaria. Y el porcentaje más chiquito, el naranja, era de especialización, tenía una especialización. En cuanto a los gráficos de torta, si vemos el 78.57% fue para empresas grandes, las que respondieron, medianas 14.2% y pequeñas 7.14%. Y bueno, entonces eso también es algo a considerar. En estos resultados están mayormente orientadas a empresas grandes que quizás tengan más recursos que una pyme, por ejemplo, o que una micropyme, o que una pequeña empresa en sí. Y bueno, y los estados en los que se aplicaron, en los que corresponden, están entre el Estado de México, o sea, el Estado de México, sí, la mayor parte, no, con igualdad con Jalisco. Esas son zonas en las que están la mayor parte de industria de alimentos, de hecho, acá. Entonces, es por eso quizás que se vean esos resultados. Acá en Baja California hay más de autopartes. Acá nosotros estuvimos en Fenders, las que hacen en las guitarras. Estuvimos en una que hace airbags. Estuvimos en las aeroespaciales. Estuvimos en esta que hace latas en la que estuve. Entonces, son industrias maquilas que bueno, que por la cercanía quizás con California, la salida al mar, el contacto directo a China, a Asia en general, entonces mueve mucho. Acá está Samsung, no sé cuál está la de transporte, pero bueno, en fin, más hacia el centro del país están las de alimentos. Eso fue un comentario al margen nada más. Entonces, como conclusiones tenemos que los factores críticos, vimos que eran entrenamiento, educación, enfoque al cliente, compromiso, involucramiento del equipo, de la alta dirección y no cuidar del producto, y que se destacó el entendimiento de la metodología en sí, Lean Six Sigma. Ya dijimos. De la encuesta tenemos que los factores críticos son muy similares, de hecho, también relacionado al equipo, a la alta dirección, al equipo continuo y el entendimiento de las metodologías técnicas y herramientas. Esto quizás cuando son estudiantes parece como, bueno, esto es como fácil y es como lograr, pero en la vida real, aunque sea la industria más compleja o más avanzada, por así decir, con los mejores indicadores, etcétera, realmente es algo que se tiene que buscar siempre, es algo que se apunta y que es crítico, sea el tamaño que sea y sea en donde esté, por la experiencia que tuvimos nosotros en las industrias que recorrí, fue así, porque, bueno, nosotros hacemos reuniones cada semestre, sí o sí nos reunimos, mostramos nuestro trabajo, mostramos nuestros avances y bueno, y con el final son todos relacionados al Lean o Six Sigma o Lean Six Sigma, entonces compartimos y vemos oportunidades de mejoras en todo, a pesar de que cada uno está en su sector como tal. Y sí, es algo que llevado en la práctica cuesta un poquito más, pero no es imposible. Los beneficios
reportaron beneficios coincidentes con la literatura, como les había mencionado, que tanto la literatura nos demostró que estos son y que ellos realmente tuvieron estos ahorros. Logramos determinar cuáles fueron las más técnicas, herramientas más utilizadas en industria de alimentos en diferentes partes del mundo y aparentemente coincidentes, al menos de manera general, con las industrias de México. Esto es importante porque de alguna manera nos pega, por más de que sean diferentes países, diferentes culturas, etcétera, vemos que estas técnicas y herramientas funcionaron tanto para un país de Latinoamérica como para otro del Reino Unido, por ejemplo, que es donde estaba la mayoría. Entonces, depende mucho de... O sea, es un resultado que nos alienta mucho. Y que las portadas fueron el mapeo de la cadena de valor, Ishikawa 5S, justo a tiempo, de Pareto, los países con mayores publicaciones fueron Estados Unidos, el Reino Unido y luego Bélgica y Perú. En cuanto al metaanálisis, hubo una disminución significativa de trabajos que mencionan estas metodologías en el mundo en 2017 con respecto a un aumento de publicaciones en Latinoamérica, que ya habíamos hablado anteriormente. Los trabajos más reportados correspondieron a casos de estudios, es decir, una aplicación práctica, y luego tomamos aplicaciones de encuestas y revisiones de literatura. Eso significa que, por ejemplo, la mayoría de los casos que tomamos, obviamente, como les dije, empresas como Nestlé, Starbucks, que hicieron, aplicaron y tuvieron resultados, pero también hay, no de aplicación, pero sí de encuestas que se hicieron y que nos dicen también, en las encuestas que hicieron, que estos son los factores de éxito. O en las revisiones de literatura también, que son compendios, por así decir, de todo lo que se hizo sobre un tema, también reportaron eso, pero el fuerte fue de los trabajos de aplicación. Ok, trabajo futuro es todo un desafío porque, como habíamos hablado de los factores que son nuestras variables latentes, son explicadas con otros ítems que pueden ser medibles directamente, en realidad no sabemos cómo están relacionadas entre sí. Entonces puede ser, ahora por ejemplo estoy trabajando en un tema de seguridad de alimentos, de inocuidad en sí, donde hablamos de otras variables latentes, conocimiento, actitud y práctica. Entonces, el conocimiento, para tener buena actitud con respecto a una metodología, ¿necesito conocer necesariamente esa metodología o no? Y para tener la práctica en lo que es inocuidad, ¿realmente necesito tener actitud positiva o negativa para algo malo? ¿O necesito tener conocimiento? Entonces, esas variables que son dependientes, son independientes. Puede ser que una sea dependiente e independiente a la vez, dependiendo de que sea. Entonces hay que ver cómo se relacionan esas variables. El objetivo es crear un modelo matemático que pueda explicar. Entonces, bueno, que ya analizando este tipo de factores se relacionen de esta manera con las otras, y realmente esta combinación hace que se pueda implementar, que se tenga buenos resultados de una metodología o no. Para validar hay que volver a ir a la industria, aplicar ese modelo y ver si sirve. Y como les digo, hay que publicar sea bueno o malo el resultado. Esto es un poquito de la bibliografía, la verdad es que es fácil. Pero bueno, lo completamos luego. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar presentes. No sé cuántos estarán ahora, estábamos 80 más o menos. Estos son mis correos, donde me pueden ubicar, mis correos institucionales de la FIUNA, de Paraguay, o de la OBC acá en México. Los dos reviso siempre. Lo que no estoy es revisando mi ResearchGate, que es como en el Facebook de los investigadores. No estoy revisando, tengo un perfil en Google Scholar donde estamos todos los investigadores también, que tenemos artículos publicados. Ahí pueden encontrar los artículos, no sé si ya están todos, pero este está, del Lean Six Sigma, del metaanálisis, yo sé que está. Si no me escriben acá al correo, yo les puedo enviar con muchísimo gusto los artículos. Y bueno, y eso es todo.
No sé si tienen preguntas o qué. A ver, lo voy a mirar a Has. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Yo soy Camino Artellado, la vicepresidenta de IAS, y te queremos agradecer, Inge, en nombre de IAS y IEEE también, por dar tu tiempo y por esta charla que estuvo súper interesante, especialmente escuchar la comparativa entre la teoría y los resultados que obtuvieron en tu trabajo. Me pareció muy excelente. Y muchas gracias también a todos por sumarse a la transmisión y participar. Y si tienen preguntas, así como dijimos en el comienzo, pueden ir anotando en el chat y ahora la Inge va a estar leyendo. Muchas gracias. Acá dice, me interesa saber qué relación tienen sistemas de inocuidad tipo ISO 22000, FCC 22000, BRC, ok, esas son, justamente son sistemas de inocuidad. El objetivo de todas esas es garantizar un producto seguro para el consumidor, que cuando uno coma no le ingiera, no le haga daño. Y como les había comentado, en cuanto a lo que es Lean Manufacturing, bueno, los resultados de esta investigación muestran que incluso aplicando Lean Manufacturing y Six Sigma, o sea, Lean Six Sigma en general, incluso mejoraron la inocuidad del producto, pero no es el objetivo de eso para nada. De Lean Six Sigma no es eso. Sí, yo también trabajo con Food Safety, por otro lado, o sea, con sistemas de inocuidad, es la parte B de mi trabajo de investigación, pero eso todavía no les quiero hablar antes porque todavía no está publicado, pero ya en cualquier momento se publica. pero sí, comprobado con esto, al menos con esta metodología y con este trabajo, encontramos que sí le pega la inocuidad, incluso a pesar de no ser. ¿Qué tipo de modelos matemáticos se utilizan para la relación entre variables que mencionaste? Ok, para este tipo de variables lo que estábamos pensando eran justamente las variables, las ecuaciones estructurales, porque justamente son aquellas que permiten, o sea, que no es una relación solamente x, y, que una variable siempre va a ser x y que una siempre va a ser y, sino que una variable puede ser x y a la vez, es decir, dependiente e independiente a la vez, y porque justamente son también variables que no se pueden medir directamente. Entonces, tienen los ítems que explican. Es lo que vimos que pega más para este tipo de variables, por así decir, el modelo de ecuaciones estructurales. Todavía no llegamos a esa fase, pero es lo que estamos investigando. Bueno, con eso usamos también, a partir de eso usamos SPSS, un software que tiene la extensión de EIMOS y ahí nos permite crear ese modelo, hacer el gráfico de relaciones y después sacar el modelo en sí. Pero aún no estamos en esa fase, pero vamos por ahí. A ver, otra pregunta. Referente a la fábrica de latas a la que fuiste, ¿cuál fue tu experiencia en esa industria? ¿Metodologías más utilizadas? ¿Pudiste ver observaciones e impresiones que te llevaste? Ok, esa es una industria multinacional, en realidad. La verdad es que, como todas estas industrias, las que conocimos, como les dije, eran industrias que uno entra y dice, wow, qué genial, acá no hay nada que mejorar. Yo dije, acá yo no voy a hacer nada. y realmente encontramos ahí. Es que es dependiendo realmente de qué es lo que se busca. Hay algunas industrias que llaman a la universidad y dicen, tenemos este problema en particular, queremos nos ayuden a solucionar mediante la investigación y vamos para esto, pero este era un caso de irse y ver. Entonces teníamos que identificar qué probablemente sea lo más crítico y bueno, encontramos que era tanta información no puedo dar por una cuestión de confidencialidad,
pero sí que hubo mucho involucramiento de la alta gerencia. El equipo de trabajo también era genial, era una industria casi toda automatizada. La verdad es que genial trabajo, o sea, a mí me encanta acá recorrer las industrias por eso, como ver en espejo de lo que podemos llegar a hacer desde la industria nacional, digamos, y sí, no fue tan directo, pero sí hicimos un trabajo de análisis bastante extenso. Sí fue un trabajo de reducción del consumo del agua, eso sí puedo decir. Y sí tuvimos ahorros muy grandes y muy importantes. Lo que no puedo decir es qué técnicas y herramientas usamos, cómo implementamos, y eso no. Eso más bien nos queda a nosotros como lección aprendida y por eso no publicamos tampoco. Pero sí, yo la verdad que soy una enamorada de la ingeniería industrial. Me encanta recorrer industrias, ver procesos, etcétera. Entonces, no sé, yo les invito a buscar muchos estudiantes si pueden hacer una maestría en eso, hagan. De verdad es una experiencia genial. Si quieren estudiar acá también les puedo contactar acá a la gente. Es muy común acá hacer ese tipo de trabajo. Queremos hacer ese tipo de trabajos también en Paraguay. Acá estaba en el chat el director de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNA y hace rato, hace varios años, él quiere acercar la investigación a la industria y hacer tesis realmente así con ciencia, digamos. Eso es muy interesante. Después, ¿qué tanto está avanzado el Lean Manufacturing en Paraguay en comparación a México? Y la verdad, yo conocí una industria que aplicaba Lean, no tan a fondo, pero no sé si hay otras que no. Yo estuve un año en Paraguay el año pasado, estuve trabajando en una industria. No tuve la oportunidad de recorrer ni nada, pero creo que todavía es un área de oportunidad para los ingenieros industriales o para personas que se estén adentrando a lo que es el Lean Manufacturing. Creo que en Paraguay lo bueno de Paraguay es que está todo por hacerse. Y hay mucho en donde podemos mejorar. A ver, dice... Sí, SPSS es de IBM. Contigo lo estamos logrando, gracias. Sí, es de IBM. Es el Bio. No me acuerdo de Bio. Es más usual encontrar implementaciones de Lean Six Sigma en empresas de producción continua que tanto podrá variar e implementar en gestión de proyectos, por ejemplo, en construcciones civiles. Tengo una compañera que trabaja específicamente en Lean Construction acá. Sí se puede. En gestión de proyectos se puede. Hay cursos, creo, en edX o en Coursera, no me acuerdo, que son cursos online. Ahora que están en cuarentena, quizás lo puedan tomar de Lean en el área de gestión de proyectos específicamente. Incluso Lean, yo les hablo desde el punto de vista, les oriente toda la conversación como parte de la industria de alimentos, que es una industria manufacturera y que nace de ahí, pero hay muchísimas áreas, como les dije, que no tienen nada que ver con producción, incluso administrativos, procesos administrativos, que pueden utilizarse el Lean Manufacturing en compras mismo. Está el Lean Manufacturing, se puede utilizar en libros publicados referente a eso. Todo lo que sea producción o servicios se puede utilizar, sí o sí se puede. Pueden buscarlos, como les digo, ahí en Google Scholar, en los cursos en online, etc. Leti, ella fue mi alumna de Club de Ciencia que puse el ejemplo a la Andrea de Gene explicando un club contigo. Gracias Leti. Realmente es algo que me encanta hacer. Es un trabajo que hacemos de investigación, de divulgación. Los científicos tenemos que divulgar lo que hacemos. Si no, no existimos. Si no publicamos, no existimos. Básicamente. A mí me encanta la ingeniería industrial, me encanta esto del Lean Manufacturing, Six Sigma. Me encantaría que en Paraguay
las empresas empiecen a implementar, veo que la teoría realmente va con la realidad, con la práctica. Como les digo, esto tenemos resultados publicados, tenemos gente muy contenta dentro de la industria, que enviamos los resultados, por ejemplo, y quedaron así, wow, realmente esto vamos para acá, estamos haciendo bien, o quizás esto podemos mejorar. Es súper interesante, es súper lindo en realidad. A ver, ¿qué dice? Según tu experiencia, ¿qué aspectos deben esforzarse fuertemente las pymes en Paraguay para ser más competitivas y llegar a exportar? Qué pregunta más difícil esta. Y mira, hay que analizar en realidad. Yo no sé qué responder en ese sentido, porque algo que se habla mucho en la investigación de las pymes es el tema de los recursos, obviamente. Entonces, hay que ver específicamente a qué hay que exportar, qué requisitos piden. Creo que no es algo que te pueda responder así directamente. Hay que ver el área también en el que están esas personas, o sea, qué tipo de pyme es, etc. Ver más bien el caso particular en sí. Después dice acá, ¿qué recomendación darías para un estudiante a comenzar a implementar estas herramientas y cuál sería mejor para empezar? Bueno, nosotros, Anthony fue mi alumno, no sé por qué me pregunta eso, si ya sabe la respuesta. No, mentira. Creo que cuando estamos empezando, como les dije inicialmente, para mí es más fácil en manufacturing, como en cuanto a complejidad, por así decir, sí, sino un poquito más especializado. Y podemos hacer, para que todos sepan, podemos ver en las técnicas y herramientas más utilizadas. De hecho, en las clases de Lean Production que dimos en la FIUNA, vimos las técnicas y herramientas que salieron de un Pareto de una industria, de la industria manufacturera en sí, porque es Lean Production orientada a la producción, entonces de ahí sacamos las 20 vitales en este caso, y la hicimos. Y bueno, pero bueno, algo básico, es 5S, por ejemplo. Por ahí yo creo que siempre hay que empezar. Pero sí, Lean Manufacturing, cuando hablamos de Lean Manufacturing hablamos del mapeo de la cadena de valor, obviamente, y otras cuestiones. Pero yo creo que esa es una buena forma de empezar, así como pronto y rápido. Pronto y rápido es lo mismo. Dice... Son herramientas bastante útiles. Sí, lo lindo es cuando se demuestra. En las clases demostramos, como les había comentado, con simulaciones de procesos. Hay software específicos, por ejemplo, para Lean Construction, para Lean Healthcare, por ejemplo. Específicamente para eso se pueden desarrollar otros también. Hay cosas que son de Lean en general, que básicamente todos funcionan de la misma manera. Y con estos jueguitos que hacemos en clases, incluso eso acá van a las industrias a mostrar a gerentes con los Lego Series Plays, para mostrar que realmente esto sirve. Entonces, si se está haciendo y se hacen las simulaciones, ok, ahora hacemos así, este es el resultado que tenemos, y miden los tiempos, y miden los productos defectuosos, y miren lo de no, etc. Entonces, la verdad es que al ver en la clase ya supimos que funcionaba. Al hacer el trabajo de investigación, obviamente también encontramos ese comparativo de la teoría con la realidad. Y bueno, yo creo que también está justamente, ¿cómo le voy a decir? Van de la mano, resultados súper similares entre lo que dice la teoría y lo que pasa en la industria en la realidad, porque esta teoría en realidad viene de casos reales que publicaron
y que se siguió un proceso científico donde realmente se demuestra que es verdad esto. Entonces yo creo que va por ahí. A ver. ¿Qué aplicas en tu casa? Ay, yo les conté eso en ejemplo en la clase, cuando recién, no sé si vine, sí, cuando recién vine a México, me traje toda mi maleta con todas mis cosas y qué sé yo, y después mis zapatos y un pareto, me parece que había sido unos poquitos que que usaba y otras que tenía y que no usaba nunca, y bueno, entonces haciendo un 5S y un pareto, ahí vimos eso, pero ahí me hicieron acordar nomás de ese caso acá, que les cuente el ejemplo. Ok, acá dice Amado, necesito aplicarle en el área de servicios, tenemos unos cuantos de desperdicios que necesitamos eliminar, sí. La verdad es que hay, en el área de servicios es todo un tema porque producción de alguna manera uno ve así, donde hay inventario, físicamente uno ve inventario, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Y ahí no hay, entonces más bien son tiempos de espera, son reprocesos, etc. Y sí, no es tan directo, pero sí se aplica, sí funciona también. Desde Facebook dicen Andrea, gracias por venir, saludos de España, Jorge y Margarita. Ay, gracias. Qué honor realmente. Jorge y Margarita son investigadores también, están en la Universidad de Chile. En este momento están en España, cuídense mucho, como todos, tenemos que cuidarnos. y gracias, un honor presentar ante ustedes. Ok, no sé si hay más preguntas. Bueno, para mí siempre es un honor. Me encanta hacer divulgación de ciencia, me encanta contar el trabajo que hacemos acá en la universidad. Me gusta mucho la investigación aplicada, ver lo que pasa en el terreno de la teoría, ver lo que pasa en la realidad, es realmente apasionante. Así que yo les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación. Yo sé que la IEEE, la Sociedad de Aplicaciones Industriales, la IEEE en el mundo es una sociedad muy prestigiosa por todos los ingenieros, así que de verdad yo me siento muy, muy halagada con la invitación. Y bueno, siempre las órdenes. Gracias. Sí. Y escríbanme, ahí tienen ahí mi correo. Si quieren hacer una maestría o un doctorado acá, o programas de estancias de investigación incluso. También hay, bueno, ahora en realidad están las industrias paradas, no solamente las esenciales están funcionando, pero acá hay muchísimos convenios con las industrias, uno viene, hace pasantías y está ahí. Tenemos un convenio, eso no les dije, que es de la gente que empezamos acá, el grupo de calidad y productividad de México, empezó con el grupo de optimización industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNA, de Ingeniería Industrial específicamente, pero bueno, fue el año pasado creo que se hizo ya a nivel macro, toda la UNA con toda la UABC. Vino la rectora acá y se firmó un convenio. Entonces, a través de universidades sí, tenemos que investigar un poquito si están interesados. Si es para maestría o doctorado, igual sean egresados de donde sean, adelante, me pueden contactar. Y todavía no se abrió, se iba a abrir por convocatoria, pero como que ahora está todo parado. No se abrió, entonces vamos a ver cuándo se abre. Y a ver, gracias. Muchísimas gracias. Qué lindo recibir el cariño de la gente de acá, de verdad. Está bien. Bueno, no sé si la gente de Jazmín, etcétera, tienen algo más que decir, si seguimos, qué hacemos. Yo sigo acá hoy.
Muchas gracias, Inge, en serio. De nuevo, muy interesante la charla. Y también por las preguntas, te puedes dar cuenta de que hay mucha gente interesada en el tema y que realmente estuvo muy bueno. Y gracias a todos también por participar. Y quiero mencionarles, ya que están, que mañana va a haber un webinar de energías renovables, así que préndanse, síganos también en las redes sociales, y ahí se van a poder enterar más de las actividades que estamos haciendo. Y ojalá te podamos tener pronto también, Inge, para otra charla. Si estás. Sí, gracias. En teoría, bueno, yo acá, bueno, estudiante de doctorado, no, que no esté abierta la universidad no es ningún impedimento para seguir trabajando. Estamos totalmente a la expectativa de que se abra, ir y empezar todo el proceso burocrático para defender la tesis. Y bueno, vamos, así que estamos acá full, pero siempre conectados con todo lo que pasa. Gracias a ustedes. Y que bueno, nos vemos entonces. Gracias a todos.